A ver, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a mis hermanitos, a cada uno de ustedes. El audio está fallando, hermanos, hace rato porque estamos demorando a salir. No sé si me podían ahí escribir, hermanos, si es que ahora sí el audio está bien. Por favor, hermanitos. Sale, hermana, ahí en vivo. No, pero así. Ya, ahora sí creo. Ya, ahora sí creo. Ya, Dios le bendiga, hermanos. Ahora sí creo que ya el audio se arregló. De verdad que estaba fallando el audio, amén. Ahora sí vamos a comenzar. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, hermanos, Dios le bendiga, amados hermanos. Ese es mi hermano Víctor, que está de cumpleaños, mi hermano, que más tarde ya vamos a celebrar aquí. Amén. Dios le bendiga con cada uno de mis hermanos y también con cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Verdad que un saludo después de semana pasada tampoco pudimos salir, pero estamos aquí, hermanos. Seguimos adelante desarrollando los temas y que cada vez queremos conocerle más a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que hoy día, hermanos, vamos a tratar un tema que se llama la cabeza del ángulo, que también sabemos que en la Biblia está como la piedra angular. Amén. Vamos a desarrollar ese tema, hermanos. Yo sé que algunos hermanos que se van a conectar también conocen del tema y mis hermanos pueden apoyar con versículos bíblicos. Amén, para que los que quizás todavía no conocen este tema, no lo tienen claro, pues seamos edificados con la enseñanza de este día. Amén, hermanos. Así que vamos a comenzar. Ya hemos orado aquí con mis hermanos, hemos tenido un tiempo de cantar, hemos estado acá alabando al Señor. Y ahora pues vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Amén. Así que todos tenemos abiertos ahí la Biblia en Efesios 2:20. Efesios 2:20, vamos a hablar sobre la piedra angular, amén. Yo lo leo y ahí me siguen ustedes para, ya de esta manera vamos a desarrollar el tema, amén. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, amén. Ahora vamos a ir desarrollando qué es lo que se ha edificado, qué es el fundamento, amén, y por qué Jesucristo se dice que Él es la piedra del ángulo. Amén, hermanos. Antes de leer aquí he escrito una introducción, mis hermanos, para poder ir avanzando. Primeramente, quiero decirles o mostrarles, ¿no?, un dibujo aquí, porque también hoy día tengo la visita de muchos niños. Amén. Y quiero que ellos entiendan que vamos a hablar de Cristo como piedra del ángulo. Amén. Entonces acá hemos dibujado una piedra, ¿no? Una piedra que también lo podemos llamar roca. Y aquí también tenemos el dibujito. Amén. ¿Qué es esto? Esta es una piedra, pero acá estamos viendo una edificación. O sea, como que de aquí se va a levantar un muro, ¿no? O sea, muros, pero exactamente, de aquí es la base. Entonces, de aquí se va a edificar un edificio, una casa, paredes, pero antes de eso necesitamos poner una buena base. Entonces, les voy dando esta pequeña reseña para que ustedes se den cuenta de qué se trata, por qué a Cristo le dicen que es la piedra del ángulo. ¿Amén? Entonces, si no ponen una buena base, ¿qué pasa? Se cae. Se puede caer, ¿verdad? Entonces, pero cuando la piedra del ángulo está bien puesta, digamos, vamos a pintar. Donde estoy pintando es la piedra angular. Está en un ángulo bien puesto, bien cimentado, bien, precisamente para que de aquí sea el fundamento donde se va a iniciar la construcción. En otros lugares antiguos, hermanos, también edificaban de esta manera, en forma circular, y la piedra principal iba acá. Si ustedes o alguien sacaba esta piedra, toda la edificación se derrumbaba. Entonces es muy necesario saber dónde tiene que ir esa piedra principal, esta roca que está dibujadita aquí,
¿no? Antiguamente en otras culturas no construían como construyen ahora, sino mayormente usaban piedras. Así como también pueden ver ustedes antiguamente cómo se construyó, por ejemplo, Cusco, ¿no? Y muchas edificaciones, y vemos cómo ponían las piedras, ¿no? Pero para que eso no se derrumbe, tenían que tener una buena base, una piedra angular precisa que pueda soportar todo el peso y la edificación que va a venir. ¿Me entienden? Más o menos estamos ya. Entonces, esa es la piedra angular. Ya, así que esto les estoy hablando algo así, algo rápido para que ustedes puedan entender. Entonces, ustedes céntrense en la piedra, que para edificar necesitamos que esa piedra sea el fundamento, ya sea la edificación que se vaya a levantar. Amén, hermanos. Pues hemos leído Efesios 2:20. Así que ahora voy a leer, hermanos, una pequeña introducción para que ustedes puedan tener en cuenta a qué se refiere el tema de hoy día. Amén. Así que atentos, mis hermanitos, muy atentos para poder entender lo que voy a leer hoy día. Amén. Dice la palabra, dice esta pequeña introducción. En el mundo antiguo, cuando se iba a levantar un nuevo edificio, la primera piedra que se ponía en su lugar era la piedra angular. En este caso, lo que acá les estoy diciendo. Se ejercía gran cuidado para tallar esa piedra angular, ya que determinaba la dirección de las paredes que se levantan a partir de ella. La piedra angular era la piedra más importante del edificio. A los dirigentes religiosos, Jesús les dijo que él era la piedra angular. Pero, ¿de qué edificio estaba hablando Jesús? O sea, ¿a qué se refería cuando Jesús le dijo a los dirigentes religiosos que él era la piedra angular? Jesús inició un edificio de lo que llegaría a ser el templo santo en el Señor. Es decir, la iglesia de todos los verdaderos creyentes, también llamada la familia de Dios. Jesús es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas son los cimientos. Nosotros, las piedras vivas que Él está usando para levantar el templo en el cual mora su presencia. Sabemos, hermanos, que hoy la presencia de Dios ya no mora en templos hechos de piedra, sino en los templos que ahora somos nosotros. Pertenecer a la Iglesia de Cristo no es matricularse a una religión cristiana ni a ninguna otra. Algunos piensan que por asistir a un edificio religioso o usar un léxico, palabras tomadas de la Biblia, es parte o se sienten parte de la Iglesia de Cristo o la familia de Cristo. ¿Cuán engañados están? Ni siquiera es parte la persona que predica el Evangelio. Muchos predican, pero no son auténticamente hijos de Dios. Jesús dijo: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo podemos encontrar en Mateo 7, del 22 al 23. La única manera de pertenecer a la familia de Dios es nacer de nuevo, y esto es posible por medio de la fe del Señor Jesús. Reconocer nuestra condición y creer aquel que murió en la cruz ocupando nuestro lugar y resucitó al tercer día. Todo depende de Jesús. Él es la piedra angular que provee la dirección y estructura de la iglesia nuestra, fe principal, la fe que principia y termina en Él. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí esta pequeña introducción como para que ustedes puedan entender de que Cristo es la piedra angular, el fundamento donde Él va a iniciar la edificación que hoy sabemos que se llama iglesia. Aquí donde lo que ustedes han escuchado que acabo de leer, Jesús le decía a los religiosos de ese tiempo que Él era la piedra principal del ángulo. Los religiosos podían entenderlo en cierta forma, pero ellos no querían darle o creerle a lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Pero cuando Jesús decía que yo soy la piedra angular, ¿a qué se estaba refiriendo? Cristo se estaba refiriendo a que Él era la piedra angular de la edificación que hoy lo llamamos iglesia, hermanos. Entonces, iglesia no es
como muchas veces lo repetí, iglesia no es una edificación, una casa así como esta, ¿no? Una casa o otros templos que hacen en formas diferentes, ya sean formas de pilares, en forma de coliseos, tenga la forma que tenga, eso no es la iglesia de Dios. Eso solo es una edificación. Amén. La iglesia de Dios en este tiempo, la que Cristo vino a formar y lo que los religiosos estaban en contra de que Jesús lo hiciera, hoy se llama iglesia. Entonces, si la iglesia que somos nosotros está fundamentada en la base que es Cristo, la iglesia de hoy en día no debe salirse de esa base, hermanos. Amén. A lo que les quiero decir, que si hoy nos salimos nosotros de la base principal y comenzamos a seguir otro tipo o queremos poner otras cosas como base fundamental para edificar lo que hoy el Señor nos ha llamado también. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es la piedra angular, pero también nosotros estamos llamados a ser piedras. Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos cuerpo de Cristo y estamos llamados también a seguir edificando esa iglesia. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que tener como base esto? Porque si yo sé, ahora entiendo que yo también soy parte de esa piedra, ¿no? Entonces el Señor me ha llamado ¿a qué? A seguir edificando esta iglesia. Pero si yo no tomo en cuenta la base, si yo empiezo a edificar algo, pero que sea fuera de la piedra angular que es Cristo, ¿qué es lo que vamos a empezar a edificar, hermanos? Vamos a edificar cualquier cosa, pero menos la iglesia de Cristo. ¿Y qué va a suceder si hacemos eso? Tarde o temprano, la edificación se caerá. No va a tener consistencia, no va a tener un fundamento en la cual nosotros estamos construyendo. Entonces ustedes, hermanos, sabiendo todo esto, tienen que tener, Dios le bendiga, hermano, muy en cuenta dónde tiene la base al lugar a donde ustedes van. Porque todos somos iglesia, pero muchos de nosotros buscamos un lugar donde congregar también, ¿verdad? Sea en casas, sea en una edificación, cual se llame, pero la iglesia somos nosotros. Y nosotros, hermanos, cuando escuchamos un mensaje, cuando alguien nos comparte la palabra, cuando vemos un video, sea de una predicación de la palabra de Dios, usted tiene que estar muy atento que si realmente ese mensaje está basada y no se sale de la piedra angular, quiere decir que está basada en Cristo Jesús. Pero si usted escucha un mensaje donde la piedra angular es un hombre, donde la piedra angular es exaltar una denominación, exaltar una iglesia cuán grande sea, ¿estará fundamentada en la piedra angular? No, hermanos. Eso es un punto muy importante para nosotros, hermanos, como iglesia, no ser arrastrados por ninguna doctrina que se salga de la piedra angular que es Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos, para ir desarrollando los versículos? Porque ya les expliqué cómo es una piedra angular, las edificaciones que se hacía con piedras antiguamente, pero también nos habla de un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Acá les dibujé un ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo siempre va a tener un punto preciso, ¿no? Que normalmente, ¿cómo le llaman? Esto se llama vértice, ¿verdad? Vértice. Entonces, el ángulo tiene o se va a desarrollar con un ángulo o más ángulos. Porque si no hubiera un ángulo, hermanos, ¿cómo se unirían estas rectas? No habría cómo unirse, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿O cómo se va a formar una figura? Por ejemplo, acá los niños que van al colegio, yo sé que ellos entienden. ¿Cómo podría formar yo, por ejemplo, un triángulo o alguna figura si no tenemos ángulo? ¿Se podrá formar? No, no se va a poder formar. Pero si nosotros tenemos en base el ángulo, entonces eso nos va a ayudar para seguir formando más
ángulos, pero tenemos un ángulo principal que de ahí va a salir la base para nosotros ir formando más figuras y desarrollar, hermanos, más allá donde también nuestra imaginación nos puede llevar, ¿verdad? Amén. Pero nosotros estamos formados, hablando sobre este tema, en la piedra angular que es Cristo Jesús. Yo creo que hasta aquí ya hemos entendido qué es la piedra, ¿verdad? ¿Qué es una piedra angular? ¿Para qué sirve? Es un fundamento, amén. Es un fundamento para que de ahí nosotros vamos a saber que esa es la base para cualquier construcción, edificación que vayamos a hacer. Entonces, eso es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no nos salgamos nunca de esa base fundamental que es Cristo. Entonces, si eso lo tenemos presente, usted nunca se va a dejar engañar, usted nunca va a ser llevado por algún viento doctrinal que les lleven, como hoy en día, hermanos. Les cuento algo. Ayer me fui un rato al parque con mi hijita y estábamos sentadas ahí, me decía, mamita, vamos, ya hemos ido. Y estábamos sentadas y un rato ahí con mi hija compartiendo algo y se me acerca una señora. Y me saluda. Y bueno, yo no la conozco, ¿no? Pero ella dice, como me vio con un vestido, me dijo, ¿usted es hermana? Me pregunta, ¿no? Y yo le dije, sí, soy creyente. Entonces ahí desarrollamos un poco de la palabra del Señor y ella me empieza a hacer preguntas. Pero ¿a qué voy esto, hermano? Lo que me da tristeza es que esta mujer me decía, ¿usted a qué denominación vas? Y bueno, yo le digo de frente que no voy a ninguna. Y me dice, no va a ninguna, pero ¿cómo es que usted es creyente? No, bueno, yo soy creyente porque yo creo en Cristo, le digo. Y me dice, ¿y usted cómo se edifica? O sea, ¿cómo puede hacer eso? Era una pregunta porque yo le dije que yo no voy a ninguna denominación con nombre. Pero sí, le digo, yo tengo hermanos, nos congregamos, también puedo congregar en mi casa, leo la palabra, ¿no? Y sé que Cristo está dentro de mí, porque la palabra lo dice así, le digo. Y ella me dice, hermana, pero yo no entiendo. Entonces ella me hacía una serie de preguntas, pero todas sus preguntas de ella se basaba a doctrinas que ella ha escuchado de diferentes denominaciones. Y me decía, hermana, pero ahora y el sábado, y ella estaba muy centrada en el sábado, porque decía que si ella no guarda el sábado, pues no tiene salvación, porque eso es lo que le habían dicho. Entonces, hermano, comencé a explicarle, ¿no? Que Cristo, pues, Él es mi sábado ahora, le digo, es que Cristo es Shabbat. Yo ya no guardo un día. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que yo guardo un día y voy a esperar que venga otra vez el otro sábado para sentir quizás que yo le estoy agradando a Dios? Le digo, no, Cristo es el descanso de mis obras que Él me ha dado. Yo estoy descansando en Él. Y aparte, le digo, el libro de Marcos dice que Cristo es el Señor del sábado. Y así, hermanos, comencé a explicarle. Y ella me hacía una serie de preguntas. Y al final hay una pregunta que me impactó. De todas las preguntas, la pregunta que me impactó es que ella me dice, hermana, pero a ver, del 1 al 10, ¿qué puntaje pone usted a su corazón? Así, puntual, ¿eh? Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Me estás preguntando a mí como persona? Sí, como persona. Del 1 al 10, ¿cuánto te pones usted de nota en tu corazón? Me dice, sí. Bueno, si me estás preguntando a mí, le digo, del 1 al 10 yo me pongo 0. Y ella me dice, ¿0? Sí, le digo, yo me pongo 0. ¿Por qué? Porque yo no soy buena, tengo defectos, hermana, si tú me vas a preguntar a mí, yo en cualquier momento me puedo airar, en cualquier momento puede pasar muchas cosas. Entonces, si tú me preguntas que yo me pongo una nota del 1 al 10, yo me pongo 0. Y ella se sorprendió, ¿no? Y yo le digo, pero si ahora tú me preguntas, ¿cuánto puedo creer que tengo yo? Pero Cristo en mí, o sea, mejor dicho, en Cristo, esa es otra cosa. Ella me dice, hermano, pero yo nunca escuché eso. Claro, le digo, es que las cosas, si tú ves algo bueno en mí, eso es Cristo, porque por Él aprendemos. Pero si ves algo malo, ese sí soy yo ya. No, ese sí soy yo. Entonces, si como tú me estás preguntando a mí, directamente a mí, a Diana, esta carne, yo me pongo 0, le digo.
porque el ser humano es así. Somos personas con errores, con fallas. Pero si tú me preguntas quién soy o cuánto me pongo, pero si si ya me dices en Cristo, eso es otra cosa. Le digo, es que lo que pasa, mi hermanita, le digo, usted todavía no ha llegado a Cristo. Porque si tú llegas a Cristo, todo tu ser va a cambiar. Y no vas a esperar descansar en el sábado, no vas a esperar cambiar en algo que te han enseñado. Y lo que yo te estoy hablando ahorita, no te estoy repitiendo lo que aprendí en una denominación o que un pastor me enseñó. No, le digo. Lo que yo ahorita te estoy contestando ahorita es lo que gracias a Dios aprendí de Él. Porque ahora sí leo su palabra, le conozco cómo es y sé que vive en mí. Entonces, por eso te estoy contestando. Yo te estoy contestando basado a la palabra, porque lo que sí te puedo aconsejar, hermana, lee la palabra. No te dejes engañar. Y cuando usted lee la palabra y encuentras a Cristo, no necesitas de nada. De nada. Y sé que muchos, bueno, ahorita que me están escuchando en redes sociales, dirán, hermana, pero usted está mandando a no congregar. No. Sean específicos y céntrense en el mensaje que estoy dando. Lo que quiero decir es que aprendamos a estar en Cristo. Si aprendemos eso, hermano, si realmente nos dejamos alcanzar por Cristo, porque es Él quien nosotros, hermano, el ser humano no busca a Dios. El ser humano solo busca lo malo. Exactamente. El ser humano solamente está buscando pecar. Porque lo único que nosotros podemos aportar es el pecado. Siempre estamos queriendo hacer lo malo, pecar y pecar. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no ha llegado a nosotros. Pero cuando Cristo llega a tu vida, todo cambia. Y esta mujer me decía, hermana, lo que sí, hermana, te puedo decir, me dice, que yo he preguntado esto a muchas personas. Y me sorprende tu respuesta, que haya sido sincera. Me dice. Y muy pocas personas reconocen eso. Y de verdad que me quedo muy sorprendida. Y me gustaría aprender más. Y bueno, ya luego tuvimos una conversación ahí con ella. Pero a lo que voy, que ella se quedó sorprendida porque seguramente ha querido escuchar, como toda la mayoría lo hace, te invito a una iglesia, que tienes que hacer esto, que tienes que dejar lo otro. Es que humanamente no se puede, hermanos. Si tú quieres dejar algo, pero con tu fuerza no lo vas a poder. Por eso, como hablaba acá en esta introducción, para que uno pueda ver cambios o queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Cuando ya viene el nuevo nacimiento en nuestras vidas, ahí viene el verdadero cambio. Amén. Entonces, por eso, ¿por qué cuento este testimonio también que ayer me pasó con esta mujer? Porque lo que yo le he podido predicar ahora a ella diferente, le he presentado a Cristo. No le he presentado una religión. No le he presentado una doctrina que tiene que guardar, que tiene que hacer, que tiene que esforzarse, y eso le llevaría a ella a preocuparse en hacer obras humanas. Sino lo que ayer le he presentado a ella es a Cristo. Que si ella fundamenta su vida en Cristo, va a conocer quién es, entonces ella recién va a poder edificar una vida en Cristo. Pero si ella no edifica una vida en Cristo, si ella o cualquier persona, o nosotros hermanos que estamos aquí, no edificamos una vida en Cristo, nunca vamos a entender. Pasarán los años, quizá otros se volverán religiosos, aprenderán a hacer cosas y repetir cosas y esforzar, pero no llegarán a Cristo. Por eso es que muchos hermanos han hecho muchas cosas. Hermanos que han llegado y por años han estado en denominaciones. Pero luego, ¡plum!, se derrumbó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No tenía una buena base. No tenía el fundamento. No tenía la base. No edificaron en la roca, en la piedra. Su edificación fue en arena. Eso habla la Biblia. Sí, y a veces no lo hemos entendido, pero ¿cómo es que en la arena? Es que edificar en la arena es edificar en cualquier doctrina, en cualquier fundamento que no sea la piedra angular. Amén. Que ya Pablo luego lo viene a explicar y le dice a Cristo que es la cabeza del ángulo. ¿Por qué la cabeza del ángulo? Porque va a haber muchos ángulos.
Para construir va a haber muchos, así como este ángulo que les decía, hay un ángulo principal y de ahí se va a desarrollar a muchos ángulos más. Pero hay un ángulo en específico, el principal, el fundamento. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, por eso es que Pablo dice, la cabeza que Cristo viene a ser, dice, la cabeza del ángulo. O sea, lo principal, el fundamento, que de ahí tiene que venir la base. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es lo que yo en este día también quiero que ustedes entiendan. Para no salirnos, para luego no terminar adorando hombres, imágenes, doctrinas que no te llevan a Cristo y al contrario a muchos los desvía. ¿Y por qué se desvían? ¿Porque la salvación se pierde? No, sino porque nunca han fundamentado en la base principal, sino que han fundamentado en la arena. Han fundamentado en un lugar que viene cualquier viento y se lo va a llevar. Sea un día, un año, 20 años, 30 años, se lo va a llevar, hermano. Porque no has fundamentado tu vida cristiana en Cristo. Has fundamentado en cualquier cosa, pero menos en Cristo. Amén. Así que, antes de eso también quiero que vayamos al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 20. Capítulo 20. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Moisés, el pueblo de Israel estaba así, Números 20, versículo 11? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo de Israel no había agua y estaban sedientos? No sé si ustedes se acuerdan, no sé si han visto ya. Dice que el pueblo le decía, sí, Números 20, versículo 11. Entonces el pueblo de Israel le decía a Moisés, nos has traído desde Egipto, nos has sacado y aquí estamos de sed y no tenemos agua. Y empezaron ellos a reclamarle a Moisés. Y Moisés habló con el Señor, ¿verdad? Y le dice, Señor, este pueblo ya me tiene hasta acá. Son muy rebeldes, no saben ser agradecidos por nada. Y eso que han visto... Claro, sí. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta quién era el fundamento, pues. Ellos todavía estaban ahí. No y eso que ellos han visto bastante milagros. Y eso que vieron. Por eso, es que tampoco nos podemos guiar por vista o por milagros. Tenemos que... ¿De dónde viene? ¿Por qué pasa? Eso es el punto, hermano, mirar profundamente e ir a la base, ¿me entiendes? Entonces el pueblo de Israel, a pesar de que habían visto tantos milagros, le estaban reclamando a Moisés, nos has traído a morir de sed acá al desierto, estábamos mejor allá, y usted ya lo va a leer ahí, ¿no? Pero el Señor, ¿qué le dice a Moisés? Moisés, este pueblo está pidiendo agua, y ahora no hay agua, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, bueno, Moisés, vas a ir al monte de Sinaí, ¿verdad? Y ahí va a haber una roca. Cuando vas, le vas a hablar a la roca. Le vas a hablar. Y cuando tú le hablas, esa roca te va a dar agua. Y de ahí va a salir agua para que todo el pueblo pueda tomar esa agua. ¿No? Y efectivamente, Moisés le lleva al pueblo de Israel, se van al monte Sinaí y ahí encuentran la roca. Pero como el pueblo le reclamaba y al pobre Moisés, pues... lo tenían al pobre Moisés, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se llenó de ira, pues el hombre más manso del mundo se airó, hermano. ¿Y qué hizo? Dice que con la vara que tenía Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, como el Señor le había dicho, cuando encuentres esa roca, esa piedra le vas a hablar. Pero Moisés en ese momento de ira, de que el pueblo pues lo tenía, ¿no? Así, agarró la vara y ¡ah! Lo golpeó. Pero igual le dio agua. Y todo el pueblo, agua, agua, ¿no? Y empezaron a tomar, a saciarse del agua. Entonces, lo vamos a leer, 20:11, dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Mira, 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él
se santificó en ellos. ¿No? O sea, el Señor le dice, ya ya no va a entrar. De la tierra prometida. Y Moisés también no entró, pues hermanos. Por ¿Por eso. qué? Pero ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque Moisés, hermano, cuando tiró a la roca, esa roca representaba a Cristo. Esa roca era una representación de Cristo. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué ustedes creen que el Señor no le permitió entrar a Moisés? ¿Qué representaba eso? Creo que no lo, A ver, ustedes... no lo glorificó a... No solo es que no le glorificó. ¿Sabes qué representaba eso, hermano? Esa roca era El Cristo. cuerpo, ¿Y qué estaban reclamando ellos? agua. Agua. Y el pueblo estaba sediento, quería agua. Cuando Cristo vino aquí, ¿el pueblo hebreo le recibió o no? No, ¿No lo golpeó igual que hizo Moisés a la roca? crucificó todo. Porque la palabra nos dice que Cristo es la piedra del ángulo que viene a ser, que dice que esta piedra es rechazada. Un tropiezo para ellos. Es una piedra fundamental para toda edificación, pero lo cual que primeramente ¿a dónde vino? A su pueblo. Pero ellos lo rechazaron, lo golpearon. Lo mismo que Moisés hizo cuando golpeó. O sea, esa es la primera piedra representada en la Biblia. Y ya esa piedra nos hablaba de Cristo. Pero Moisés lo golpea. ¿Qué representa eso, hermanos? Que su mismo pueblo, el mismo pueblo por el cual el Señor había venido, lo golpea, lo rechaza y luego lo crucifica. Pero aún así, esa roca les dio agua. ¿Se recuerdan también cuando Jesús estaba en la cruz y uno de los soldados le pone la flecha, ¿no? Y no solo salió sangre, también salió agua. ¿Y qué representa el agua, hermanos? Vida, palabra. Representa el Espíritu Santo. Que esa roca, que es Cristo, nos viene a dar el agua viva. El agua que le dijo a la samaritana, que si tú me pidieras del agua que yo te doy, que salta para vida eterna, tú me pedirías porque nunca más vas a volver a tener sed. Entonces esa agua que representaba que el Señor le dio en abundancia, eso representaba que Jesucristo vino y Él dijo, ¿no? Que cuando Él se iba a ir, iba a venir el Espíritu Santo. ¿Entienden, hermanos? Pues de todo tenía una representación. Amén. Vamos a leer para eso en Juan Juan o primero. Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan. ¿Qué número? 7, Juan 7:37, vamos a leer. ¿Lo tiene? Juan 7. 7:37. Ya. Entonces con esto damos cuenta, ¿no? ¿Qué dice acá? Lo vamos a leer, ¿ya? Río de agua San viva. Juan 7:37. Lleva por título Ríos de agua Agua viva. viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, así como el pueblo, ¿no? Que tenía sed ese tiempo, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero acá en el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es, hermano, lo que se representaba cuando Moisés golpeó la tierra. Porque el Señor no le ha dicho golpearla, el Señor le ha dicho
háblale. Pero él no le habló. Y cuando Jesucristo, porque la piedra representaba a Cristo, ¿Cómo hermano. sería que tenía que, cómo sería que tenía que O sea, si le hubiera hablado, Ah, ¿qué hubiera representado eso? Que cuando Cristo iba a venir, el pueblo de Israel lo iba a aceptar. Pero no le aceptó, entonces lo ya estaba rechazaron. claro, Claro, lo que iba a claro, pasar. lo que iba a pasar. Entonces Moisés no le habló, porque si él hubiera hablado, hubiera, Cambiado de claro, pero él no le habló, él lo golpeó a la piedra, a la roca, que el Señor le había dicho, porque recuerden, el Señor no le había dicho de repente, quizás, el Señor le dijo, le hablas a la roca y la roca te va a dar agua. Pero quizá el pueblo, porque todo fue por el pueblo, porque el pueblo a Moisés prácticamente le sacó de todas sus casilleles, de quicio, le sacó de quicio, ¿no? Entonces cuando ya ellos ya no hay, es como hoy en día también, hoy en día la gente no sabe esperar, hermano, ya, y quiere que Dios le resuelva el problema rápido. Dios que, ya Señor, ya, yo quiero, ya, rápido, pero no es así, hermanos. Debemos tener paciencia y meditar siempre en el Señor, meditar en su palabra. Por eso está la palabra, hermanos. Es importante meditar en la palabra de Dios. Usted mismo lo lee, ahí está repasando y el Señor te va dando el entendimiento. Entonces ahí vemos que Moisés no le habló. Y cuando Cristo vino, el pueblo no le trató bien, hermano. Y eso lo vamos a ver ahora, viendo algunos versículos. Amén. Viendo algunos versículos. Nos vamos a ver a Mateo 13:54. Vamos a leer Mateo 13:54. 13. 54. Mateo 13:54. Ya. Vamos a ver algunos aspectos, hermano. ¿Cuántos aspectos son? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aspectos. Ya, de que mira, los líderes religiosos ¿exaltaron a Jesús? No. Vemos en Mateo 13:54. Mateo 13:54 nos dice: Y venido a su tierra. y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este? ¿Estás viendo cómo le habla? O sea, como quien decir, ¿no? ¿Sí creerá? Ajá, o sea, no le tenían ningún respeto, porque dice, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermana, Dios te bendiga. O sea, le están como discriminando, ¿no? Quiere decir, en cambio nosotros hemos leído, nosotros tenemos la Torá, nosotros hemos leído el libro, conocemos todas las leyes, y ¿de dónde ha salido? Y de lo menospreciado. Bien claro que dice la Biblia, Otro significado ahí. ¿no? Como decía alguien, ¿y ¿no? Algo así. Entonces, vemos que como los religiosos, los líderes religiosos, que supuestamente eran los llamados a recibirlo, porque ellos tenían las profecías, estaban ciegos, hermano. Y le rechazaron. ¿Qué más? Mateo 15:25, vemos también que aún los romanos lo crucificaron. O sea, ¿los líderes religiosos lo exaltaron a Jesús? No. ¿Los romanos le exaltaron a Jesús? Tampoco. Porque acá dice, y respondiendo dijo, no, 15:25, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró. Ay, no, disculpe, hermanos. Marcos 15:25. Y ahí está, 15:25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Aún, hermanos, Poncio Pilato dio la orden que le ponga Rey de los Judíos. Y los mismos judíos nunca le hubieran puesto Rey de los Judíos. Ni ellos, o sea, tanto lo rechazaron, hermano, tanto lo rechazaron. Pero aquí vemos que lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿los líderes religiosos lo exaltaron? No. ¿Los romanos lo exaltaron? No, lo crucificaron. ¿Por qué estamos viendo que si lo exaltaron, hermano? Porque recuerda, hermano, Cristo fue, dice, la piedra angular desechada, ¿no? ¿Y a quién más le rechazaron? Si usted puede ver en la Biblia, hermano.
Por ejemplo, a Jacob lo rechazaron. Su papá no quería darle la bendición a Jacob. Que Isaac quería darle la bendición ¿a quién? A Esaú. A Esaú, al mayor. Pero el Señor conocía el corazón de Esaú. Y la bendición era para Jacob. Pero Jacob fue rechazado por su padre. Porque su padre lo prefería a Esaú, ¿no? Y tuvo que hacer todo un engaño. Bueno, eso tiene otra explicación también, que otro día lo hablaremos. Que la mamá le ayuda a que Jacob tenga la bendición. Y Jacob llega a tener la bendición. Pero fue rechazado. Jacob fue rechazado. Hermano, recuerda que por su papá no le iba a dar la bendición a él, pero obtiene la bendición. A ver, ¿quién más? José, sus hermanos. Su propio papá un día le dijo, cuando contó el sueño, ¿no? De que soñó el sol y la luna y que 2 estrellas, y su papá se dio cuenta y le dijo, hijo, ¿qué estás pensando? ¿Que yo y tu mamá nos vamos a postrar ante ti? Pero no era ante José, sino José representaba también a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, se dan cuenta que aún en el Antiguo Testamento las representaciones que nos daba, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Pero la Biblia encontramos a Cristo. Claro. Entonces José fue desechado. No lo quisieron matar sus hermanos, por eso lo mataban, lo vendieron, ¿no? Y justo lo que hicieron con Cristo. ¿Se dieron cuenta? A Jesús también lo vendieron, a Jesús lo rechazaron, su propio apóstol fue a hacer negocios con los religiosos, le dieron 30 monedas, ¿no? De plata, y lo mismo más o menos que hicieron con José. Se dan cuenta que la propia familia le estaba rechazando. O sea, ya podemos ver, hermano, que ya el Señor hablaba ya, pero los religiosos ni así se daban cuenta. Por eso es que también Esteban, cuando está a punto de morir, él les relata todititito, ¿no? Les habla de Moisés, de Abraham, les habla para que ellos lleguen a entender que todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo. Pero ellos no querían entender. Claro. Y también podemos ver en David, cuando el profeta Samuel le dice a su papá de David, ¿cómo se llamaba su papá? Es David. Hermanos. Ay, Señor. ¿Cómo se llamaba el papá de David? Hazle mi celular, ¿me puedes pasar un favor? Ya, ay, bendito Dios. Ya, pero cuando el profeta va a su... Hermano Alain, ayúdame, ¿cómo se llamaba el papá de David? Ay, bendito Dios, se me fue, ya. Pero va, ¿no? Y le dice que uno de sus hijos iba a ser el ungido, el nuevo rey. Su papá le decía, no, mi hijo mayor, no el otro. A Isaí, ¿no? Cuando va a Isaí le dice, a ver, muestra. Y él, ¿qué hizo? Le llevó a todos los hijos, pero no le llevó a David. Y el profeta, como el Señor hablaba, porque dice que él era un vidente y el Señor hablaba con Samuel, y le decía, él no es. No, y al último de sus hijos, él tampoco no es. Pero ya no tengo más hijos. No, si Dios dice que ninguno es, debes tener. No creo, David, el pequeñito, el que está con las ovejas allá. Y sus hermanos todos llenos de envidia, hermana, en sus corazones. David era uno que criaba corderitos, pero igual que Jacob también era pastor de ovejas. Y Jesús también es el cordero. Claro. Casi todo encaja. Todo se piedra, así como el ángulo, ¿ves? Sí, y los demás ángulos siempre van a llegar al ángulo principal. ¿Te das cuenta? Sí. Todo encaja. Todo va encajando. Es la roca principal, pero todo va a ir encajando y no se va a caer. ¿Te das cuenta? Porque Cristo ya desde muy antes nos hablaba de que Él es y será la piedra angular, hermanos. ¿Ves? Mi hermano se da cuenta. Él es el agua, Él es el Claro, Él es todo. Porque David también representaba ahí un tipo Jesús. Porque David, él estaba, cuando vino el profeta Samuel, le dijo, ¿dónde está para ungirlo? ¿Se dan cuenta? Porque Cristo es el ungido del Padre. Entonces, en todo, en la Biblia, hermanos, aún los personajes que pasan, nos va representando a lo que el Señor iba a hacer con él, cuando él ya venía, o sea, iba a ser manifestado en la tierra como hombre. Pero te das cuenta que todos los que representaban a Cristo
eran rechazados. Todos eran rechazados. Entonces ninguno de ellos, hermanos, le daba la gloria. Pues ya vemos a Jacob, a José y podemos mencionar más, pero ya el tiempo nos gana, hermanos. Entonces vimos que los líderes religiosos lo rechazaron. Los romanos lo crucificaron. ¿Qué más? Las multitudes. Mateo 27. Estas multitudes que en Domingo de Ramos le dijeron, Hosana, Hosana al hijo de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya supuestamente ahí reconociéndole a él como Mesías. Mateo 27, 27, del 21 al 22. Mateo 27, 21, 22 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, crucifícale, que sea crucificado. Entonces las multitudes, ¿no? Que eran también inducidos por los líderes religiosos, porque son ellos que manipulaban también al pueblo, ¿no? Y ya como también muchos tenían temor, como hoy en día muchos se dan cuenta. Sí, eso es lo que no entiendo, porque supuestamente cuando Jesús predicaba eran más, cuando el día de comer eran 5,000, etc. Y esa gente, ¿por qué no fueron a porque solamente estaban por los peces y los panes. Es igual, cuando hay una multitud que va, no todos entienden el mensaje. No todos llegan a Cristo. Porque había comida, ¿no? Claro, otros van por la comida, otros iban porque sí, el Señor hace milagros, tengo enfermos, quiero sanarme. O sea, ellos iban por recibir un favor, pero no iban a ver no entendían que Él era el Mesías, que Él había venido a salvarlos, a liberarlos, porque ellos pensaban humanamente de Roma, pero Jesús les decía, yo he venido a liberarlos de algo más, que es el pecado. ¿Quién les puede liberar del pecado? Nadie. Ni los animales que llevan los liberan. Pero yo he venido a eso, a darles vida en abundancia, ¿no? Y vemos la Biblia cómo Jesús habla, pero ellos no entendían, eran pocos. Por eso cuando Jesús encontraba fe de alguien, el Señor eso lo manifestaba. Cuando encontraba fe, el Señor lo manifestaba. Porque ¿qué pasaba cuando encontraba fe? Quería decir que esa persona había entendido. Esa persona llegó a Cristo. Entre varios hay muchos que son de la fe, ¿no? Claro. Por ejemplo, O sea, todos no habían entendido. No todos. Es igual acá, por ejemplo, acá somos muchos hermanos que hoy ya no han venido y otros que están viendo por las redes, pero otros no entienden, todavía no llegan a entender. Por eso es muy importante nacer de nuevo, hermanos. Como si, muchas veces hemos hablado de ese tema. Nace, una vez que uno nace de nuevo, se sale las vendas. Entonces, ¿el pueblo le glorificó o le exaltó? No. Los discípulos, Juan 10, 19. Juan 10, 19. Los discípulos, así como dice el hermano, la gente estaba ahí, multitudes, pero solamente por el pan y los peces. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles lo exaltaron. Juan 10, 19. ¿Qué dicen Juan 10, 19? Dice. 10. No, Juan 20, hermano, 20, 19. 20. Ya estoy viendo. 20, 19, dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué dice? Que los apóstoles estaban con miedo. En puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Todos se escondieron de miedo, hermano. Solamente Juan se quedó. También tiene otra explicación, ¿no? Pero solo Juan se quedó. Amén. Pedro lo negó. Pedro lo negó, los demás se corrieron por miedo a que los judíos también pues iban a hacer algo contra ellos. Pero también ellos tuvieron miedo. Ahí todavía no tenían el espíritu. Y todavía no tenían el espíritu, hermano. Pero después ya no, amén. Ya pero vemos que también los apóstoles no estuvieron ahí para exaltar a nuestro Señor. Amén. Ahora, los más influyentes
Las personas que estaban más cerca de Jesús, había personas como José de Arimatea, Nicodemo, ¿no? Ya. ¿Qué pasó? A ver, Juan 19:38. Juan 19:38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le contestó. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo aún un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces vemos que las personas influyentes que eran personas adineradas, que podían tener una cierta, ¿cómo se dice eso? Manipulación también, ¿no? Con los líderes religiosos, ellos también tuvieron miedo. No le exaltaron, tenían miedo, sí creían, pero en el momento que claro, donde más Jesús quería de repente que ellos no estuvieron, hermano, no le exaltaron. Pero todo tiene un porqué, ¿no? Dice, y las mujeres devotas, porque había mujeres también, ¿te acuerdas? Las mujeres devotas. Ellas también, hermanos, ellos se sintieron aquejadas por el dolor, estaban muy tristes porque ellos amaban al Señor Jesucristo. Pero al ver que nuestro Señor Jesucristo pasaba por ellos, estaban con un dolor tan grande que también callaron, ¿no? Callaron. Entonces tampoco. Entonces, ¿quién es el único que pudo exaltar al Señor? Porque a los demás, como vimos, a Jacob, a José, a David, no lo exaltaron. Al contrario, ellos fueron también perseguidos. A David, el mismo Saúl también lo persigue, ¿no? Lo persigue. Quería matarlo. Todo eso, hermano, tiene un significado del por qué Saúl le fue persiguiendo a David, quería matarlo, porque no querían que Jesús, pues, ¿no? Porque David representaba a Jesús. O sea, todo ha tenido un porqué. Entonces vemos que nadie lo exalta a Jesucristo. ¿Y quién es el único que lo exalta, hermano? El mismo Padre. El mismo Padre levanta a su Hijo cuando lo resucite. Cuando Cristo es resucitado por el Padre lo pone muy en alto a nuestro Señor Jesucristo. Que nadie, ningún ser humano pudo exaltarlo hasta lo sumo a nuestro Señor Jesucristo. Solamente fue su mismo Padre. El mismo Padre, hermanos. Romanos 10:9. El mismo Padre es quien exalta a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9, hermanos. Busquen ahí. Pues que nosotros, hermanos, como ser humano, no podemos exaltar a Jesús en el sentido de que más de lo que su propio Padre le exaltó. ¿Nosotros podemos exaltarle? No. Pero que nosotros sí podemos hacer es obedecerlo, ¿no? Amarlo. Pero en exaltación, solamente su Padre lo exaltó. Sí, Romanos 10:9 nos dice, Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice? Dios le levantó de los muertos. ¿Quién lo levanta? Dios. ¿Pero de dónde lo levanta Dios? Donde ya, ¿qué te puedo decir? Donde ya Jesús pisó fondo, pues. O sea, ya lo mataron, lo crucificaron y el Señor estaba muerto. O sea, no tuvieron piedad de Él. No tuvieron misericordia de Él. Lo mataron. Y mira de dónde su Padre lo levanta y lo exalta. Porque cuando Él resucita, hermano, aparece, aún sus discípulos no lo creían, ¿no? Hasta el mismo Tomás dijo, mientras yo no pongo mi mano en sus heridas, ¿no? O pongo mi dedo en el hoyo de sus manos, no lo voy a creer. No, incrédulo. Pero Jesús aparece y dice, no, mira, si yo fuera un espíritu, porque decían, no, creo que es un espíritu. Y no creían porque Él ya le había dicho que iba a resucitar. Pero aún la incredulidad y la duda estaba en ellos.
Pero Jesús le dice, no, voy a resucitar. Y cuando él aparece ya es que de repente es un espíritu. Y Jesús dijo que si yo fuera un espíritu, no tendría carne y huesos como tengo. Vengan, tóquenme. Y pidió de comer. Que si yo fuera un espíritu, no sería como soy ahora. Lo que me ha pasado es que he sido glorificado. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros, hermano. Es lo mismo que va a pasar con nosotros. Entonces aquí, no mucho tiempo, porque el tiempo es corto, ya se ve, hermanos. El Señor va a llevar a su iglesia a esa edificación que Él levantó, a los que están edificados en la roca, a los que sí han entendido y que su fundamento es Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Entender que yo no voy a ser iglesia porque pertenezco a una denominación, porque, como en el principio hablaba, ¿no?, la introducción, que porque aprendí a hablar algunos versículos y porque hablo como un evangélico, como un esto, no sé, y por eso soy iglesia. No. No, hermanos. Eso no es ser iglesia. Entonces cualquiera sería iglesia. Pero la iglesia es los hermanos que están fundamentados en la roca. Y para eso, hermanos, hay que nacer de nuevo. Y luego eso nos va a llevar a conocer, estar más en Cristo. Y el cristiano que ha llegado a ser, hermano, la edificación del fundamento que es Cristo, eso se evidencia, porque siempre habla de Cristo, siempre le da la gloria a Cristo, siempre su hablar, su exaltación, en el sentido de darle la gloria al Señor, va a ser Cristo. No va a exaltar a otra persona, no va a exaltar a un hombre, no va a exaltar a un círculo religioso, no va a exaltar a una estructura, sino va a exaltar a Cristo. Porque esa iglesia está fundamentada en la piedra angular. Por eso es que Pablo dice que Cristo ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Vamos un rato a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Acá dice la piedra viva. El apóstol Pedro también escribe. Ahí lo vamos a leer. Primera de Pedro 2. A partir del versículo 4. Y en realidad hay muchos versículos, hermanos, que podemos leer. De ahí les voy a dar los pasajes. Hermano. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Acá. Primera de Pedro 2. A partir del versículo 4. Dice. Le voy a leer, hermano. Dice. Acercándoos a él, piedra viva, desechada. ¿Ves, hermano? Es la piedra viva que desecharon, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿se dan cuenta? Nosotros también tenemos que ser piedras vivas. ¿Y cómo es que vamos a llegar a vamos a ser piedras vivas y no muertas? Cuando estamos en el fundamento de Cristo. Pero si no estás en el fundamento, vas a parecer, porque tampoco es una piedra, pero no va a estar viva, no va a estar muerta. Pero las piedras vivas son los que están en el fundamento de Cristo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué dice como casa espiritual y sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana? El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, el Señor está buscando. Ahora entiendes por qué el Señor busca. Porque no es fácil de encontrar, hermano. Tú vas a la calle
Hoy día, vámonos hermanos a predicar a la calle. Nos vamos a encontrar con un montón de piedras, supuestamente que parecen piedras. Pero muy poquito vamos a encontrar piedras vivas. Porque la mayoría de las piedras que vamos a encontrar son piedras que no están en el fundamento de Cristo. Entonces esas piedras, por más de que hablen como evangélico, como creyente, puedan tener Biblia, no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. No, pues el Señor dice, estoy buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y ellos son, dice, y tal es necesario que le adoren. ¿Por qué es necesario? Porque esas piedras vivas, que su fundamento es Cristo, quiere decir que es Cristo en ellos. Entonces, cuando ellos adoran al Padre, no somos nosotros, sino es Cristo. Por eso es que dice el Señor está buscando. Porque cuando encuentra una piedra viva, cuando esa piedra viva da una exaltación a Dios, viene directamente de su Hijo. Y por eso dice aquí, sed edificios como casa espiritual y sacerdocio santo, porque recuerda que también nosotros somos llamados real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? Porque el sacerdote de los sacerdotes, el más grande, es Cristo. Y Él está en nosotros. Y como ahora nosotros somos el templo, también somos llamados sacerdotes. Porque no es que seamos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y dice, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Ve? Ese sacrificio el Señor lo va a aceptar. Porque si no es con la piedra viva, no lo va a aceptar. No llega. Aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Él es el medio. Amén. ¿Ves? La palabra está tan clara. Por lo cual también contiene la Escritura, dice. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso Cristo lo han humillado, le han despreciado. ¿Pero fue avergonzado? No. Fue exaltado. David lo persiguieron, lo querían matar, pero el Señor le pone como rey. José lo quisieron matar, lo querían desaparecer, pero cuando todos sus enemigos vieron al lado de Faraón y cuando le dijeron, solo yo seré mayor que tú, estaba en lo más alto. Sus hermanos fueron a pedir. Claro. Jacob llegó a ser Israel, la nación escogida del Señor. Y nosotros llegaremos a ser la esposa de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano, que llegar a Cristo no es cualquier cosa, hermano? Ser piedra viva, gracias a Él, no es cualquier cosa. Y cualquiera no va a llegar a hacer esto. ¿Se dan cuenta? Pero eso es cuando nos dejamos guiar por la palabra, por el Espíritu de Dios. Amar a Cristo, porque Él está en nosotros. Y cuando algo bueno sale de nosotros, el Padre se agrada. ¿Por qué? Porque viene de su Hijo. No nosotros. ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a terminar, hermano. Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Ves? Los edificadores, ¿quiénes son los edificadores? En este caso, los líderes religiosos, supuestamente ellos tenían que edificar, pues seguir edificando lo que venía. Pero dice que ellos, ¿qué hicieron? Desecharon la piedra angular, ellos lo desecharon. Entonces, todo lo que ellos estaban edificando, ¿qué pasó? Por eso es que el pueblo hebreo va a tener que esperar la gran tribulación para que termine el Señor de trabajar con ellos. Porque lo que han ido edificando, no edificaron en la piedra angular. No edificaron
en el fundamento, en la roca que es Cristo. Por eso es que todo se derrumbó. Aún ellos hoy por hoy no creen que Cristo es el Mesías. Y tristemente, bueno, ya ustedes saben. Ellos eran la última parte del edificio. Claro. Ellos debieron haber sido la última parte del edificio. O sea, el Señor había venido a exaltar a ellos. Pero ¿qué han hecho con su palabra? ¿Qué han hecho con todo el testimonio que tenían desde un principio? Y al contrario, se les revela en persona y lo desechan. Y ahora, ¿quiénes son los que pueden venir a la piedra angular? Nosotros, hermano. Los gentiles. Los que entendemos. Por eso, hermanos, si nosotros todavía estamos luchando con algo, entonces, entendiendo esta grandeza, ¿cuánto más tenemos que decir, sí, Señor? Y si yo no puedo, ayúdame, ¿no? Ayúdame, yo quiero llegar a ti. Quiero ser parte de que un día seremos la esposa de Cristo. Y vendremos con Él, dice, ¿no? Como en el Apocalipsis habla. Y vendremos con Él. Porque dice que somos reyes y sacerdotes. O sea, es grandioso, hermanos. Amén. Vamos a terminar. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, ¿quiénes son los que tropiezan? Los que no están fundamentados en la roca. Pero los que estamos fundamentados en la roca, hermanos, no vamos a caer. Al contrario, el Señor está estructurando su iglesia porque ya falta muy poco para que el Señor nos pueda llevar, hermanos. El Señor nos va a sacar. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí, hermano. Sabemos que todo nos está hablando. Estos días la OMS se está reuniendo hasta el 3 de junio, creo que tienen ya para tomar. Ellos quieren que los países firmen y que la soberanía le den todos los países en lo que es la salud. Y si eso pasa, hermanos, va a venir mucho dolor para el mundo, mucha tristeza, ¿no? Sabemos que esto de la guerra se está empeorando cada día más, estamos ya cerquita de muchas cosas. Entonces, cuanto más, hermanos, con esta enseñanza, tomen ustedes muy en serio y sigan escudriñando la palabra y pedirle a Dios que nos haga entender más su palabra. Porque es triste, hermanos, que muchos la palabra de Dios lo tienen para contiendas, debates, para engrandecerse uno mismo, que yo sé más que el otro, no que yo sé más que tú. Y la iglesia no debe caer en eso, hermanos. Lo que sí nosotros, si el Señor te da algo, te hace entender algo, usted hoy día yo sé que ha aprendido algo muy grande. Entonces, eso usted lo tiene que dar a otro. Anunciar la grandeza, mejor dicho, que esa piedra desechada, que no sea desechada en nosotros también. Que usted o yo no seamos parte de los que desechan esa piedra angular, sino de que valoremos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Así que esa reflexión les dejo hoy día porque sabemos que el Señor viene muy pronto, hermanos, muy pronto. Y la mejor parte de preparación, porque escucho predicadores que dicen, prepárense, Cristo viene y prepárense ya, no sé, hagan ayunos, hagan esto, guarden el día sábado y pura obras. 2 o 3 días de ayuno también. 2 o 3 días, ¿de qué vale que guarden el día? Pero no entienden. No han entrado al verdadero reposo. No entienden que esa piedra angular que habla es Cristo Jesús. Y lo que debo edificar es en Él. Si Él no es tu base, hermanos, en vano usted va a edificar cualquier cosa, ¿no? Aún la familia, tu familia. Hay que edificar la familia en Cristo, ¿no? Que los hijos sepan también que Cristo, sin Cristo no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Y si Cristo es la base, hermano, Dios nos va a ayudar. Aunque de repente ahorita muchos tengan problemas en su casa, en los matrimonios, con los hijos, con la familia, y muchas cosas pasan. Pero si empezamos, hermano, a venir a Cristo así como debe ser, ¿no? Entendiendo su palabra, Él va a empezar a levantar. Pero toda edificación que queramos hacer, tanto en la vida secular como espiritual, tiene que estar basada
en la roca que es Cristo. Eso nunca se olviden, hermanos, siempre en Cristo Jesús, porque lo que tú quieras hacer humanamente no se va a poder. En algún momento se derrumbará, en algún momento se derribará, y dirás, ¿por qué? Pero si tanto me he esforzado, ¿qué si yo esto? Ya, tú te has esforzado, pero no lo has hecho en Cristo. Por eso, ¿cuánta gente millonaria tiene dinero y al final terminan con un SIDA, famosos cantantes que aparentemente están en la cima? Pero siempre su final es triste. Y terminan triste. ¿Por qué? Porque todo así pura pompa nomás. Así como un globo que se infló y se infló y se infló. Y al final, como la base no era Cristo o lo bueno, pues la base no era, se derrumba. Pero si uno, hermano, lo hacemos como dice, lento pero seguro. No como dice, lento pero seguro. Pero hagámoslo en Cristo. Amén. Entonces, si eso hacemos, hermano, que todos nos basamos en Cristo y siempre le damos la gloria a Cristo y siempre vamos a su palabra y nos mantenemos ahí con el favor y la fe que el Señor ha puesto en nosotros, vamos a tener una vida cristiana, como se dice, en victoria. Por Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. ¿Hemos entendido el tema de hoy día? Amén. ¿Alguna pregunta que puedan hacer para ya orar? Para terminar, si algo de repente, hermana, no. Les voy a dar rapidito los versículos a los hermanos que también están ahí, a los que quieren seguir escudriñando, que no he podido tocar todos los versículos. Dice Hechos 4 de 10 al 14. Hechos 4 del 10 al 14. Amén. Mi hermana Mari Cruz dice, Cristo es nuestro descanso. Amén. Lo que de gracia recibimos lo damos. Amén, hermana Eugenia Montoya, Dios te bendiga. Hermano Alain, Dios te bendiga. Mi hermano Juana Delgadillo, mi hermana Elibet, Dios te bendiga. Es una hermanita que también siempre ella le encanta escudriñar la palabra. Mi hermana, Dios te bendiga, me gusta que me llame. Mis hermanas, ayúdame con algunos versículos. Y eso es bueno, hermano, porque ahí ve uno que sí se preocupa por conocer cada vez la palabra de Dios. Hermana Elibet, Dios te bendiga. Amén, ahí voy a saludar a unos cuantos hermanitos que a veces no puedo. Javier Francisco, mi hermano, Dios te bendiga. Dice la OMS y todas las organizaciones quieren llevar al gobierno único mundial. Sí, hermano, y sabemos que eso se viene. Se viene, hermano, porque todo se está preparando para que el anticristo venga, hermanos. Entonces ya vemos, ya tanto como en la salud, tanto como en la economía, estamos viendo con la religión, y todo, hermano, se va unificando. Entonces todo esto nos tiene que hablar de que ya nos falta poco. Amén. Pero estando en Cristo, hermanos, estamos fortalecidos. Sé que vamos a pasar quizás todavía momentos difíciles, pero estando en Cristo, hermano, el Señor será nuestra fortaleza. Amén. Pero sí, hermano, ya sabemos todo esto. Amén. Cristo es el fundamento, dice mi hermano Alain. Muy bien, hermano. Gracias, mi hermano Alain. Saludos a mi hermana Judith. Hermana Judith. ¿Cuánto le saludan a la hermana Judith? Hermana Judith, te extrañamos, hermana. Dios te bendiga. Mi hermana Judith. Mi hermana Alejandra Miño, Dios te bendiga, hermana. Hasta Argentina ya. Hermana Lidia, Dios te bendiga, hermana. El próximo sábado te esperamos, hermana Lidia. Amén. Mi hermana Elsa, hasta Bolivia, mi hermana Elsa, Dios te bendiga, hermana Elsita. Amén. Y obviamente no puedo saludarle a todos, pero a todos mis hermanos, también dice Radio Evangélica Fuente de Soda, amén, Dios te bendiga. Hermana Yulisa Giovanna Espinosa, también mi hermanita, Dios te bendiga mucho, amén. Y a todos mis hermanitos que de repente no puedo saludar a todos, pero a todos Dios me lo bendiga grandemente. Así que, hermanos, ya saben, el mensaje de hoy día es que estemos fundamentados en la piedra angular que es Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, así que... Hermano, ¿cómo es para cuando lees la Biblia? Claro, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Como hemos leído en la palabra. También como nos dice en Efesios 1:13, mi hermanito. A ver, ¿qué nos dice en Efesios 1:13? Efesios 1:13 es un versículo que usted lo debe saber de memoria, mi hermano. Tanto para usted como cuando de repente comparte la palabra con alguien. Dice, ¿no? Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, hoy día ¿qué está escuchando usted? Palabra, ¿verdad? Yo te he hablado una palabra que te habla de mí.
o de otras personas, no. Hemos hablado de Cristo, ¿verdad? El fundamento que es Cristo. Y Cristo ha venido y ha dado su vida por nosotros. Dice que Él vino, murió, fue sepultado. Mira, todo lo que hemos estudiado, todos lo rechazaron, ¿no? Pero al tercer día resucitó. Y todo eso lo hizo, ¿por qué? Por usted, hermano. Porque usted y yo, la hermana, todos somos pecadores. Delante de Dios estamos sucios. Delante de Dios, hermano, nosotros merecemos la condena más grande. Porque somos seres malos. Pecamos, hacemos sufrir a veces hasta a nuestros seres más queridos. O, ¿qué te puedo decir? Somos egoístas. Hermano, somos seres malos. Pero todo eso, Cristo te dice hoy, Víctor, yo quiero perdonarte. Yo quiero hacerte mi hijo. Yo quiero salvarte, Víctor. Pero es que tú le creas al Señor y le digas, Señor, pon esa fe en mí. O sea, Señor, yo no tengo fe, no puedo creer. Pero la palabra dice que el Señor nos regala aún la fe, viene del Señor, ¿no? Y que tú le puedes pedir, Señor, dame esa fe para creer, para venir a ti. Entonces, ¿qué te dice la palabra? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Ves? Ese evangelio que Cristo vino a dar su vida por ti. Murió, pero fue resucitado. ¿Tú lo crees, mi hermano? Sí. De todo tu corazón, dice, ¿no? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor te va a sellar. Y si una vez que estás sellado, ya no te va a quitar el sello. Pero cuando te dice creer, no es un creer como decir, ¿tú crees que esto es rojo? Sí, porque lo estás viendo. Y si yo te digo que es verde, no, pues es rojo, ¿sí o no? Ya. Pero cuando nos habla de creer, no nos está hablando de un creer así fácil, literal, sino un creer en qué? En que Cristo murió por todos tus pecados. Pero la gente no cree. Por eso es que cada vez busca hacer algo para calmar esa conciencia y solo engañarle al corazón. Porque si yo de verdad creo, porque el Señor ha puesto esa fe en mí, creo que Cristo murió por todos mis pecados, entonces ¿eso qué va a hacer? De que yo me voy a sentir libre, sin carga, porque sé que ya todas mis culpas que yo he, Él se lo llevó. Y a mí ya no me va a culpar de nada. Entonces, si eso yo de verdad yo lo creo, ¿qué va a ocurrir en mí? Me va a dar una libertad, una seguridad. Entonces, el verdadero creyente, lo primero que se le va es el miedo. Y viene una paz, una seguridad. Y ya no tememos, hermano, a nada, ni a morir. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, yo estoy en Cristo. Cualquier cosa, estoy en Él. Entonces, le he creído. Y si por ahí mañana, no sé, porque somos seres humanos, pero no practicamos el pecado, hermano. Pero por ahí fallamos en algo, pero en automático usted se va a sentir mal. Va a haber un arrepentimiento y siempre va a decirle, Señor, no está bien esto, ¿no? Y el Señor va a ir mejorando, te va a ir mejorando cada día. Pero tú siempre vas a estar, como dice, humillado, pidiéndole perdón al Señor, pero nunca vas a dejar de creer. Nunca te vas a apartar de tu Padre, porque tú sabes que Él es tu Padre. Entonces, con ese creer, con esa confianza, nunca te vas a apartar de Dios. Entonces usted siempre, aún como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se fue. Pero ¿por qué volvió? Porque él sabía que tenía un padre. Porque él sí era hijo. Pero el que no llega a ser hijo, no le interesa. Se va y nunca vuelve. Pero el que de verdad llega a ser hijo, ese no se pierde, hermano. Porque siempre va a recordar que hay un padre que lo espera. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el creer. Que Él ya perdonó todos tus pecados. ¿Me entiendes? Entonces, eso. Y ya no dejes que el enemigo te venga a poner cosas en la cabeza y te diga, no creo, pero ¿cómo va a perdonarte todo? Y yo tengo que hacer algo más, y tengo que hacer algo, y la gente está afanada, aún en las congregaciones, queriendo hacer algo para que obtengan su salvación. Cuando la salvación no se obtiene, sino la salvación el Señor te la da como un regalo, que es la gracia inmerecida. Y esa gracia, ¿por qué? Porque el Señor nos ha libertado del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, eso es nacer de nuevo. Venir y creer que Cristo
¿no? Que Él dio su vida por ti, te perdonó todos tus pecados, y al creer en eso, mi hermanito, somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Si usted está sellado con el Espíritu Santo, dice que son las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted tiene una garantía que somos hijos de Dios y nos vamos con el Señor. Amén, mi hermano. Amén. Ya, mis hermanos, ahora sí nos ponemos de pie para orar, para despedirnos. Hasta la próxima oportunidad, mis hermanos. Y espero que haya sido de bendición esta palabra para cada uno de nosotros. Amén, porque para mí sí ha sido de bendición. Porque cada vez yo también aprendo más. Cada vez el Señor me enseña más, hermanos. Y ahí estamos creciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos. Más claro. ¿Has entendido? Me gozo, hermano. Eso es lo que de verdad yo me gozo. Cuando ustedes dicen, hermana, he entendido. Porque eso es lo que se quiere. Que ustedes entiendan la palabra. Eso es, hermano. Ustedes vienen aquí para que aprendan la palabra. Para que ustedes estén nutriditos, gorditos en el espíritu. Esta carne va menguando. Porque cuando su carne está viva, ustedes van a hacer cosas de la carne. Que no nos conviene. ¿Sí o no? Porque la carne para nada aprovecha. Pero el espíritu es vida y vida en abundancia, que nos va a llevar a la vida eterna. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es bueno, hermanos. Por eso que siempre traten de venir también, esfuércense. Amén, cualquier cosa aquí, alguna pregunta, estamos para aprender cada día más. Yo aprendo, el Señor me da y también puedo darle a ustedes. Amén, mis hermanitos. Ya, vamos a orar, amén. Vamos a orar para despedirnos, amén. Padre eterno, bendito Dios, oh mi Señor maravilloso. Te doy gracias, Padre, por este día. Nos has regalado un día más aquí en comunión con mis hermanos. Me siento feliz, Padre, por ver a mis hermanos aquí. Me gozo, Señor, que ellos hayan entendido. Y si ellos han entendido, Padre, es porque tú lo haces. Es porque tú, en ti está el poder de abrir sus corazones, su mente. Señor, abrir ese entendimiento para que mis hermanos, Señor, se llenen de ese conocimiento de tu palabra, porque tu palabra dice que por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Señor, y te pido por mis hermanos y por todos los que también están en las redes sociales, por los que en algún momento escucharán también este video a donde llegue, Padre, que tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, puedas hacer que esta palabra llegue, Señor, y cale muy profundo dentro de ellos, para que puedan entender esta palabra, Señor, y buscarte aún en la Biblia, buscando los versículos, y que tú le puedas dar ese entendimiento, Señor, para que lleguen a ti, para que se den cuenta, Señor, dónde está fundamentado realmente su fe, Padre amado. Y aquel que todavía no ha llegado y piensa haber llegado, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que quites la venda de sus ojos, de que, Señor, hagas que se fundamenten en Cristo Jesús, para que puedan edificar, Señor, porque cada día el tiempo es corto, Padre, y es necesario con urgencia llegar, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que es el único que nos puede llegar, que nos puede llevar hacia ti, hacia donde tú estás, Padre amado. Eso te lo pedimos, mi Señor. Y ahora, Padre, también que vamos a salir, guarda a cada uno de mis hermanos, llévalo en bien a su casa, Señor, a donde ellos están, guárdalo, cuídalo, sea en el problema que tenga, la situación que estén enfrentando, también, Padre amado, ayúdalos a todos ellos, ten misericordia, sé cada día con ellos también, bendícelos en sus hogares, en su trabajo, en sus negocios, en su salud, en lo que ellos necesiten, Padre. Ayúdalos, mi Señor. A todos mis hermanos que me escuchan también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Ahí pueden saludar. Gloria al Señor. Y siéntense un momentito porque vamos a cantar por su cumpleaños de mi hermano antes que se vayan, ¿ya? Rapidito.